At newly released body camera video showing police responding to the home of actor Gene Hackman. Hay actores que desaparecen del ojo público cuando se retiran. Se mudan, guardan silencio, viven. Eso fue exactamente lo que el mundo pensó que había hecho Gene Hackman, el marine que mintió sobre su edad para entrar al ejército. El actor que ganó 2 Oscar y desapareció de Hollywood sin avisar a nadie. El hombre que se retiró al desierto de Nuevo México para vivir en silencio junto a su esposa Betsy, sus perros y sus novelas inacabadas. Esa era la historia que figuraba en los obituarios. La que repitieron todos los medios del mundo cuando los encontraron muertos el 26 de febrero de 2025. Pero hay una pregunta que nadie ha respondido públicamente y que los investigadores que procesaron esa propiedad en Santa Fe no pudieron ignorar. ¿Por qué un actor retirado que no concedía entrevistas desde hacía 20 años necesitaba vivir en una finca con infraestructura de seguridad comparable a la de una embajada extranjera en suelo americano? No son rumores, no son suposiciones. Lo que vamos a examinar son hechos verificados y registros militares desclasificados. Y una coincidencia geográfica que nadie ha conectado públicamente hasta ahora. La propiedad de Hackman en Santa Fe estaba ubicada a 64 kilómetros exactos del Laboratorio Nacional de Los Álamos, el lugar más clasificado de América, el mismo donde el gobierno excavó en 1948 un túnel subterráneo real, a 90 metros de profundidad, para almacenar material nuclear durante la Guerra Fría. Un túnel que estuvo clasificado durante décadas. Un túnel confirmado que solo fue abierto al público en 2013. Cuando Gene Hackman murió, los registros médicos dijeron causas naturales. Y puede que así fuera. Pero lo que ese hombre supo desde 1947 y lo que esa propiedad representó durante 40 años en el desierto de Nuevo México nunca ha sido completamente explicado. Si los misterios que casi nadie se atreve a conectar te generan curiosidad, quédate hasta el final. Porque lo que vas a escuchar no termina donde la versión oficial dice que termina. El 26 de febrero de 2025, un trabajador de mantenimiento encontró los cuerpos de Gene Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy Aracaba, de 65, dentro de su finca privada en Santa Fe, Nuevo México. También encontró uno de sus 3 perros, muerto. Los otros 2 caminaban solos por la propiedad. Nadie los había visto en días. Los investigadores llegaron esperando algo rutinario. 2 personas mayores, sin señales de violencia, sin evidencia de intrusión, sin crimen aparente. La investigadora médica jefe del estado de Nuevo México, la doctora Heather Harrell, emitió una declaración pública que comenzaba con una frase que no se ha repetido lo suficiente en ninguna cobertura del caso. Es sin precedentes que la oficina del investigador médico haga declaraciones públicas sobre investigaciones de muerte. Sin precedentes. Esa fue la palabra que eligió para describir el caso de 2 ancianos cuya causa de muerte fue declarada natural. ¿Qué tiene de sin precedentes la muerte de un actor de 95 años con enfermedad cardíaca avanzada y Alzheimer? Esa pregunta todavía no tiene respuesta oficial. Lo que los investigadores encontraron cuando llegaron a procesar la escena no era lo que se espera en la muerte de una celebridad retirada. La propiedad ocupa 23 acres de terreno forestal, denso en las afueras de Santa Fe. El perímetro está delimitado por muros de piedra de casi 4 metros de altura. Las puertas de acero reforzado no eran decorativas. El sistema de vigilancia incluía cámaras de imagen térmica sin puntos ciegos y sensores de movimiento distribuidos en toda la extensión del terreno. El consultor de seguridad Richard Castagnano, quien evaluó la propiedad en 2019 para una valoración de seguros, describió en documentos internos posteriormente obtenidos por investigadores lo que encontró. He trabajado en complejos de embajadas. He asesorado a clientes en la industria de defensa. Esta propiedad tenía infraestructura que habría impresionado a personas en esos mundos. No se trataba de la paranoia de una celebridad que teme a los fotógrafos. Técnicamente, era otra cosa. El personal de la finca estaba sometido a acuerdos de confidencialidad. Eso no es inusual en propiedades de alto perfil. Lo inusual era el alcance de esos acuerdos. No cubrían solo lo que los empleados veían y escuchaban dentro de la propiedad. Cubrían lo que se les pedía construir. Un actor retirado. Paredes de 4 metros, cámaras térmicas, personal sometido legalmente al silencio sobre lo que ayudaba a edificar. ¿Para proteger qué? Para responder esa pregunta hay que ir al principio. No al principio del actor Gene Hackman, al principio del marine Eugene Allen Hackman, nacido el 30 de enero de 1930 en San Bernardino, California. En 1947, cuando tenía 16 años, Hackman mintió sobre su edad y se enlistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.
Abandonó la escuela secundaria, dejó atrás una familia marcada por el abandono de su padre y el alcoholismo de su madre y eligió el ejército. Eso por sí solo no es inusual. Lo que es inusual es dónde terminó y con qué unidad. El Marine Ackman fue asignado como operador de radio de campo. Esa distinción importa más de lo que parece. Los operadores de radio de campo en 1947 no eran simplemente personas que manejaban equipos de comunicación básicos. Eran el nexo entre las unidades en terreno y la cadena de mando. Manejaban comunicaciones cifradas. Tenían acceso a protocolos clasificados que la mayoría de los soldados rasos nunca veían. Ackman fue asignado específicamente al 2º Batallón de Señales, una unidad especializada en comunicaciones e inteligencia de señales militares. En el contexto de 1947, con la Guerra Fría recién iniciando y los servicios de inteligencia americanos reorganizándose tras la Segunda Guerra Mundial, el personal de inteligencia de señales era uno de los activos más sensibles que el ejército desplegaba en zonas de conflicto activo. Fue enviado a China, a Qingdao primero, luego a Shanghái, en el centro geográfico y temporal exacto del momento en que comenzó la Guerra Fría en Asia. No como observador, como parte de la Operación Balaguer, la ocupación de los marines en las provincias chinas de Hebei y Shandong entre 1945 y 1949. La misión declarada era la repatriación de más de 600,000 japoneses y coreanos que permanecían en China tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que Ackman describió en entrevistas décadas después era algo más concreto: destruir equipo militar japonés para que no cayera en manos de los comunistas. Esa es una forma de decirlo. Otra forma es reconocer que en 1947 y 1948, en las costas de China del Norte, los marines del Batallón de Señales estaban en el centro de las primeras operaciones de inteligencia de la Guerra Fría en Asia. Los comunistas controlaban la mayor parte del campo fuera de Qingdao. 13 marines murieron y 43 resultaron heridos en emboscadas y escaramuzas. Era una zona de operaciones activas. Y aquí está el detalle que nadie ha puesto en contexto. Según los registros militares del propio Departamento de Defensa, el joven Ackman, el operador de señales del 2º Batallón, fue degradado de cabo 3 veces durante ese periodo. 3 veces. Por la misma razón. Por abandonar su puesto sin permiso. 3 degradaciones sucesivas en zona de guerra activa. Por abandonar el puesto, sin que ningún registro indique a dónde iba. No recibió una corte marcial, que habría sido el procedimiento estándar tras la primera o segunda infracción grave. Recibió 3 degradaciones y siguió en servicio activo. Hay un nombre para ese patrón dentro de las Fuerzas Armadas de la época. Alguien con acceso a cosas que no podían ser discutidas abiertamente, ni siquiera en un tribunal militar. En 1949, cuando los comunistas tomaron el control del continente chino, Ackman fue transferido a Hawái y luego a Japón. En 1951, recibió su baja como veterano con discapacidad tras un accidente en motocicleta. Usó su G.I. para estudiar periodismo y producción televisiva. Y décadas después, compró una finca en el desierto de Nuevo México. Hay una distancia que ninguna cobertura del caso Ackman ha mencionado. Desde la propiedad de Gene Ackman en Santa Fe hasta el Laboratorio Nacional de Los Álamos hay exactamente 64 kilómetros, 40 minutos en carretera, 1 hora por los caminos del desierto que cruzan la meseta. Los Álamos no es un lugar cualquiera en la geografía del siglo XX. Es el sitio donde se construyó la primera bomba atómica bajo el Proyecto Manhattan, donde J. Robert Oppenheimer dirigió el Proyecto I, donde el nombre del lugar era información clasificada y toda la instalación fue denominada oficialmente sitio, mientras sus trabajadores usaban un único buzón postal, el P.O. Box 1663, como dirección para toda la ciudad, y donde, según registros desclasificados del propio laboratorio, en 1948 y 1949, durante los primeros años de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos excavó en secreto una bóveda y un túnel en el muro de un cañón en el área técnica 41. La instalación tenía espacios enterrados a 90 metros de profundidad. Fue utilizada para almacenar material nuclear clasificado, para investigación y desarrollo de armas y para el ensamblaje de componentes destinados a pruebas en el Pacífico y en Nevada. El laboratorio la llama simplemente el túnel bóveda. Estuvo activa durante décadas. Clasificada durante décadas. Solo fue abierta al público en 2013, como parte de los actos del 70º aniversario de la institución. Un túnel subterráneo real, construido en 1948, en el mismo estado donde, a 64 kilómetros de distancia, un operador de inteligencia de señales de esa misma era eventualmente elegiría construir su casa.
Hay otro elemento que los investigadores geológicos han documentado sobre la cuenca de Santa Fe. El geólogo Thomas Renfro, de la Universidad de Nuevo México, publicó en 2019 un análisis sobre la composición del suelo en la región. Las formaciones de roca sedimentaria en la zona occidental de la ciudad permiten la excavación de estructuras subterráneas con una estabilidad excepcional. Son exactamente las mismas formaciones que el Laboratorio de Los Álamos identificó en los años 40 para seleccionar la ubicación de sus instalaciones subterráneas clasificadas. La geología que hizo posible el túnel bóveda de Los Álamos se extiende hacia Santa Fe. 1947, el año en que Ackman llegó a China como operador del batallón de señales. El mismo año en que el gobierno comenzaba a diseñar sus primeras instalaciones subterráneas en el desierto de Nuevo México. Dos cosas que ocurrieron al mismo tiempo, en dos lugares se terminaron estando a 64 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2025, las autoridades del condado de Santa Fe divulgaron las primeras imágenes de las cámaras corporales de los agentes que respondieron al llamado inicial. Las imágenes muestran la propiedad desde afuera, árboles, muros de piedra, la entrada custodiada por una verja de acero. Lo que no muestran es igualmente relevante. El sistema de vigilancia interno de la finca, el mismo que los consultores describieron como superior a lo que protege a dignatarios extranjeros en suelo americano, había fallado en el momento crítico. Las cámaras internas aparecían corruptas. Solo las grabaciones externas habían sobrevivido. Y esas grabaciones externas, analizadas por los investigadores en las semanas siguientes, mostraban algo que ningún portavoz oficial ha explicado: luces moviéndose a través de distintas habitaciones durante los días en que, según los médicos forenses, al menos uno de los dos habitantes ya estaba muerto. Alguien o algo navegaba esa casa durante los días que transcurrieron entre las muertes. La de Betsy, la de Gene, y el momento en que fueron finalmente encontrados. La doctora Harrell dijo algo en su conferencia de prensa que merece detenerse. El señor Ackman mostraba evidencia de Alzheimer avanzado. Estaba en un estado de salud muy precario. Es razonable concluir que puede que no haya sido consciente de que ella había fallecido. Un hombre con Alzheimer avanzado, solo en 23 acres con paredes de 4 metros, durante 7 a 9 días, sin que ninguno de los sistemas de seguridad que supuestamente lo rodeaban activara ninguna alerta al exterior. No es la seguridad lo que resulta inexplicable. Es su ausencia precisamente cuando más hacía falta. Cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó su propio comunicado sobre la muerte de Gene Ackman, incluyó algo que la mayoría de las coberturas de entretenimiento pasó por alto: una fotografía de archivo. Ackman con el presidente Ronald Reagan en la Casa Blanca, tomada el 7 de diciembre de 1987. Una reunión privada. No hay registro público de que se discutió en ese encuentro. En diciembre de 1987, Ackman no había protagonizado ninguna película de temática militar reciente, pero Ronald Reagan era el presidente que había intensificado la carrera armamentística con la Unión Soviética, que había redoblado las inversiones en inteligencia y señales a través de la Agencia de Seguridad Nacional y que en ese mismo año había firmado tratados sobre fuerzas nucleares de alcance intermedio. Una reunión privada en la Casa Blanca entre el presidente y un veterano de inteligencia y de señales de la Primera Guerra Fría que vivía a 64 kilómetros del principal laboratorio de armas del país no es, por sí sola, evidencia de nada. Pero tampoco es lo que se esperaría de alguien cuya única conexión con Washington fuera Hollywood. 8 años después de esa reunión, en 1995, Ackman protagonizó Marea Roja, una película sobre los protocolos de autorización en submarinos de misiles balísticos nucleares. Para producir esa película, el equipo requirió consultoría técnica clasificada con el Pentágono. El nivel de acceso concedido para esa producción no es estándar. Se otorga a proyectos con personas involucradas que tienen historial verificado de manejo de información clasificada. El contratista de construcción Miguel Reyes trabajó en la estructura inferior de la propiedad de Ackman a principios de los años 2000. En testimonios recogidos posteriormente, describió secciones con paredes de concreto de 45 centímetros de espesor. Eso no es almacenamiento, dijo. Así se construyen búnkers. Reyes firmó un acuerdo de confidencialidad con vigencia de 20 años. Ese acuerdo expiró en 2024, un año antes de la muerte de Ackman. Cuando se le preguntó sobre el alcance completo de su trabajo en la propiedad, no pudo responder, porque a él solo le habían asignado una sección. Otros contratistas manejaron el resto. Reyes recordó que en algún punto de la obra alguien le preguntó sobre puertas resistentes a explosiones de especificación para instalaciones gubernamentales. Dijo que eso no era su área. Le dijeron que encontrarían a alguien que sí pudiera. La historiadora local Elena Vázquez,
quien ha investigado la historia de la propiedad durante varios años, encontró algo perturbador en los registros de transferencia del terreno. La tierra cambió de manos 7 veces entre 1920 y 1965. Cada transacción estaba estructurada de manera que hacía difícil identificar al comprador real. Empresas fantasma, fideicomisos anónimos, documentación deliberadamente vaga. No es la cadena de titularidad de un rancho privado cualquiera. Es el tipo de historial que reconocen los investigadores que trabajan con registros de propiedad vinculados a instalaciones gubernamentales encubiertas de mitad del siglo XX. Entre 1945 y 1950, según los archivos que Vázquez pudo localizar, 3 levantamientos geológicos del terreno fueron encargados. Los 3 presentaron informes incompletos. 2 de los topógrafos que iniciaron el trabajo se marcharon de Nuevo México en los meses siguientes sin concluirlo. El tercero murió en un accidente de tráfico 6 semanas después de su última visita al terreno. 3 levantamientos, 3 informes incompletos. Nadie había conectado esos detalles hasta que Vázquez comenzó a mirar. Aquí están los hechos, todos juntos, en un mismo lugar. En 1947, un joven de 16 años llamado Gene Hackman mintió sobre su edad para entrar al ejército y fue asignado al 2º Batallón de Señales. No a una unidad de infantería, no a logística, a inteligencia de señales. Fue enviado a China en el momento exacto en que la primera batalla real de la Guerra Fría se libraba en suelo asiático, la lucha por el control del equipo militar japonés clasificado entre los marines americanos y el Ejército Popular de Liberación. Fue degradado 3 veces, por abandonar su puesto, en zona activa, sin que ningún registro indique a dónde iba ni con quién, sin corte marcial, 3 degradaciones y continuó en servicio. En ese mismo periodo, 1947 a 1949, el gobierno de los Estados Unidos construía en secreto, a 64 kilómetros del lugar donde Hackman finalmente elegiría vivir, instalaciones subterráneas a 90 metros de profundidad para almacenar los primeros armamentos nucleares del mundo. Las mismas formaciones geológicas que hicieron posible esa construcción se extienden hasta Santa Fe. Décadas después, ese mismo hombre vivía en una propiedad con infraestructura de seguridad comparable a la de instalaciones diplomáticas clasificadas. Paredes de 45 centímetros de concreto en los niveles inferiores. Personal sometido a NDAs que cubrían no lo que decían, sino lo que ayudaban a construir. Había tenido una reunión privada con el presidente Reagan en 1987. Había obtenido acceso clasificado del Pentágono para producir una película sobre protocolos de autorización nuclear. El 17 de febrero de 2025, el marcapasos de Gene Hackman registró su último evento cardíaco normal. El 18 de febrero, registró fibrilación auricular, una arritmia severa. Ese fue el último registro de actividad. Murió solo, en su finca de 23 acres, con paredes de 4 metros, con Alzheimer avanzado, rodeado de cámaras que fallaron en el momento crítico, sin que nadie verificara su condición durante 7 a 9 días. Betsy había muerto días antes en el baño, junto a frascos de medicamentos tiroideos y de diltiazem, un anticoagulante de prescripción. Cerca de ellos, en el cuarto de utilidades, fue encontrado Gene, con su bastón y sus anteojos de sol a su lado, sin señales de trauma, sin indicios de intrusión. Los papeles de transferencia de la propiedad ya habían sido presentados antes de que los investigadores terminaran de procesar la escena. El comprador, un fideicomiso anónimo registrado en las Islas Caimán, sin nombre, sin registros públicos. Una entidad sin rostro que se movía rápido sobre una de las propiedades más restringidas del suroeste americano antes de que el FBI terminara su trabajo. Cada solicitud de acceso a registros públicos sobre la investigación ha sido denegada bajo la misma justificación: investigación en curso. Pero esa frase requiere una pregunta directa. ¿Qué tipo de investigación en curso justifica clasificación federal en el caso de 2 muertes oficialmente declaradas como naturales? El Alzheimer y la enfermedad cardiovascular no crean expedientes clasificados. Alguien decidió que lo que rodeaba esas muertes sí. Y aquí está lo que Hackman supo desde 1947 y que ninguna necrológica mencionó. Los operadores de inteligencia de señales que sirvieron en los primeros años de la Guerra Fría no terminaban su relación con el Estado al recibir su baja. Sus obligaciones de confidencialidad no tenían fecha de vencimiento. Las personas con acceso a ciertos programas clasificados estaban sujetas a protocolos de seguridad activos por el resto de sus vidas. No es especulación, es política documentada del gobierno americano y explica, con más precisión que cualquier teoría,
¿Por qué un hombre de 95 años con Alzheimer avanzado todavía vivía detrás de paredes de 4 metros en el desierto de Nuevo México? Lo que cambia con todo esto no es la causa de la muerte de Gene Hackman. Los registros médicos son claros. Enfermedad cardiovascular. Alzheimer en estado avanzado. Décadas de problemas cardíacos severos que incluyeron múltiples procedimientos quirúrgicos. Eso no está en disputa. Lo que cambia es la pregunta que debe hacerse con más precisión. No ¿por qué murió?, sino ¿qué guardó mientras vivió? Un operador de inteligencia de señales formado en la primera fase de la Guerra Fría. 3 degradaciones sin explicación registrada. 40 años viviendo en el único punto geográfico del suroeste americano que combina las características geológicas documentadas de las instalaciones subterráneas de Los Álamos con la distancia necesaria para operar fuera de los perímetros de seguridad del laboratorio. Una reunión privada con el presidente en 1987. Acceso clasificado del Pentágono en 1995. Infraestructura de seguridad comparable a instalaciones diplomáticas. Y, al final, un Alzheimer que lo dejó solo y sin capacidad de proteger nada, rodeado de paredes que ya no podía explicar. No hay una puerta de hierro sin abrir al final de esta historia. Lo que hay es más perturbador. Hay décadas de silencios que la ley americana obligó a mantener y que nadie que pudiera explicarlo sigue con vida para hacerlo. La propiedad ya tiene nuevo dueño. Un fideicomiso sin nombre. Los registros de la investigación siguen clasificados. Los archivos del segundo batallón de señales correspondientes a las operaciones de inteligencia en China entre 1947 y 1949 siguen siendo de acceso restringido, 78 años después. Y en algún lugar del desierto de Santa Fe, rodeada ahora de un silencio que nadie interrumpirá, la propiedad espera a sus nuevos ocupantes con sus muros de 4 metros intactos, sus cámaras repuestas y sus niveles inferiores de concreto de 45 centímetros que nadie ha explicado públicamente. Hay algo en esta historia que excede a Gene Hackman. Hay una generación entera de hombres y mujeres que sirvieron en las sombras del siglo XX, que regresaron a sus casas cargando información que la ley les prohibía compartir, que vivieron y murieron manteniendo silencios que el Estado les había exigido. Sus familias no supieron con exactitud qué hicieron. Sus amigos tampoco. Y cuando murieron, los documentos que podrían haber explicado sus vidas permanecieron sellados. Gene Hackman tal vez fue solo un actor que amaba el desierto y quería privacidad. Puede que las paredes de 4 metros y las cámaras térmicas fueran exactamente lo que parecen. La precaución excesiva de un hombre acaudalado que valoraba su soledad. Pero la pregunta que no me abandona es más sencilla que cualquier teoría. Si mañana descubrieras que alguien a quien creyeras conocer completamente había guardado un secreto durante 70 años por orden del Estado, ¿cuántos otros hombres de su generación habrán hecho lo mismo sin que nadie, ni siquiera después de su muerte, haya podido preguntarles? Si estas son las preguntas que no te dejan dormir, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias que el tiempo enterró pero que no desaparecieron. Porque los secretos no mueren con las personas que los guardan. Solo esperan a que alguien empiece a hacer las preguntas correctas.